Como siempre saben que por mi casa pasan vendiendo frutas y verduras y yo escojo el horario justo del almuerzo donde lo pasan haciendo. Por si escuchan al alrededor un poquito de ese tipo de bulla, me disculparán. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más. ¿Cómo se encuentran? Como siempre espero que se encuentren súper bien. Y si se encuentran enfermitos o tienen familiares enfermos, espero que tengan toda la fortaleza y la paz para poder afrontar estas situaciones difíciles. Bueno, el día de hoy estamos muy felices nuevamente de estar aquí con ustedes y venimos a enseñarle algo que sé que les va a gustar, que les va a ayudar, y es cómo puedes iniciar a vender tus propias suculentas. ¿De qué forma? Bueno, aprendiendo a reproducirlas en semilleros de estas pequeñas preciosas que ya tenemos de pronto de algún tiempo, y te vamos a enseñar la forma en la que puedes sacarles provecho y dinerito. Sabemos que esta pandemia le cambió la situación económica a muchas personas y nos incluimos en ese montoncito de que nos tocó renovarnos, cambiar de actividad económica. Pero como amamos tanto las plantas y a veces queremos compartirlas o venderlas, no sabemos por dónde empezar, cómo hacerlo, y perdemos algunas de nuestras plantas. Entonces queremos, según nuestra experiencia, enseñarles cómo puedes empezar entonces tu negocio con suculentas. Entonces, sin ser más, vamos a empezar. Bueno, para empezar este video es importante que sepas varias cositas. La primera es que debes pensar primero en positivo y no decir es que no puedo, no tengo dinero, no tengo el espacio, porque no todos contamos con las condiciones de un vivero o un espacio adecuado, bueno, o el que tú crees que sería el adecuado para empezar a reproducir, pero si no empiezas a hacerlo nunca vas a saber si vas a tener éxito o no. Y ese fue nuestro caso. Nosotros no tenemos un vivero, no somos expertos reproduciendo suculentas, pero hemos logrado hacerlo en un espacio reducido. Mejor dicho, en un techo. Tenemos nuestro pequeño espacio donde reproducimos algunas de nuestras suculentas y es un techo, y solo vas a necesitar pocas cosas. Es un semillero plástico o recipientes plásticos reciclados, no necesariamente tienes que comprar un semillero, un buen sustrato y suculentas lo suficientemente adultas o de un buen tamaño, de las que puedas o cortar esqueje o hacer separación de hojas para hacer la reproducción. Entonces eso sería lo que debes tener en cuenta si quieres empezar a hacer este proceso. Bueno, el segundo punto muy importante que debes tener en cuenta si quieres reproducir con facilidad tus suculentas es conseguir especies que sean de fácil reproducción. ¿Y cuáles son algunas de esas especies? Las que tú notes que saquen con facilidad raíz o que se reproduzcan con facilidad por hoja. Algunas de ellas son la titubans, la Gractopetalum paraguayense, los sedums se reproducen con muchísima facilidad, como el sedum rudoctictum o el sedum tokyo. También algunos kalanchoe como el fredschenkoi. Si pronuncio los nombres muy mal, saben que siempre les dejo cómo se llaman aquí en la pantallita. Otros que se reproducen con facilidad son el arbolito de jade, la Gractoberia fred ice. Esas serían algunas que con seguridad se te van a reproducir con facilidad, tanto por hoja como por esqueje. Y por esqueje también puedes probar con suculentas que se reproduzcan con mucha facilidad por hijitos o que boten muchísimos hijitos, como por ejemplo son la Echeveria pálida, también la Gractopetalum paraguayense, la crásula de fuego. Los Aeonium se reproducen muy fácil por esqueje. Esas son algunas de mis pequeñas sugerencias con las que puedes empezar a hacer este método de reproducción. Entonces escoge bien las suculentas que quieras reproducir y que sean suculentas que se reproduzcan con muchísima facilidad. ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? Bueno, normalmente son las suculentas que tienen con más facilidad en los viveros. Y son también las suculentas que suelen utilizar mucho en las decoraciones de exteriores, de centros comerciales, zonas verdes. Entonces ahí puedes aprender a identificar cuáles te pueden servir. Tercer punto que debes tener en cuenta es el espacio en el que vas a tener estas bandejas de reproducción o estas formas de reproducción. Igual, para darte como una idea de cómo puedes empezar a reproducir, te voy a dejar dos videos, uno de cómo reproducir por hoja, también
suculentas que son fáciles de reproducir por esqueje, para que tengas idea de cómo hacerlo. ¿Por qué te digo que debes tener en cuenta el espacio donde la vas a tener? Bueno, de eso depende mucho cómo se van a desarrollar las suculentas, y es que estas necesitan un espacio muy iluminado para poder de que se dé la reproducción de una forma exitosa. En mi caso, las bandejas de reproducción las tengo, como les había dicho antes, en mi techo, pero no pongo ahí de manera directa las hojas a reproducir. ¿Por qué? Bueno, no todas. ¿Por qué? Porque estas hojitas son sensibles a la luz solar, se pueden quemar y deshidratar con facilidad, y entonces no se tiene éxito con la reproducción por hoja, que es como la reproducción más común. Entonces, ¿qué hago? Primero hago un proceso como de guardería en unas pequeñas bandejitas recicladas, bandejitas plásticas, y en estas pongo a reproducir primero las hojitas de las suculentas. La reproducción en este medio, la reproducción en estas bandejitas se demora aproximadamente de 10 a 20 días para que tenga su primer brote y esté saludable el brotecito. ¿Cuándo hago el paso de estos brotes de suculentas a los semilleros? Bueno, aproximadamente pasados un mes o mes y medio, cuando ya veas que el brotecito tiene su propia raíz, se separa con facilidad de la hoja, y ya ahí puedo pasarlo a los semilleros. Ya estos semilleros, ¿en qué ubicación las tengo? Bueno, literal, los tengo a la intemperie, es decir, les da sol y agua casi todo el tiempo, todo lo que quieran. Pero ya les he contado cómo puedes prevenir de que se te pudran tus suculentas si en tus zonas llueven mucho. Les voy a dejar igual el video aquí sugerido de cómo protegerlo. Y esto, como los tengo al sol y al agua, hace que crezcan de una, rapidito. Crecen muy bonitos y muy saludables, pero eso sí, estos brotes ya están por su cuenta, no tienen la hoja y tienen un buen sistema de raíz. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Y el quinto punto es el sustrato que vas a utilizar para poder evitar que se pudran tus esquejes o tus plantas y produzcan rápidamente raíz. Hay algunas de tus suculentas que también puedes reproducir por esqueje. Lo que debes hacer es sencillo, simplemente tomar una suculenta que esté adulta, que tenga buenas ramificaciones o que ya tenga un buen tamaño, tomar una tijera que con anterioridad debes esterilizar. Yo lo hago con lo que fumigo normalmente mis plantas, para evitar que estas tengan hongos o bacterias que vayan a afectar nuestra plantica, la que vayamos a cortar. Escoger un esqueje que esté sano, que tenga buenas hojas, que no tenga hongos, es importante, y debes cortarlo. Al cortarlo debes retirar algunas de las hojitas del tronquito para que quede tronquito expuesto y puedas introducirlo en el sustrato posteriormente. Para que evites que se pudra este esqueje, lo que puedes hacer es dejarlo secar de 3 a 5 días para que cicatrice la herida, o también puedes utilizar el método de echarle canela en polvo o sábila para mejorar el proceso de enraizamiento. Les voy a dejar también el video sugerido de cómo mejorar el enraizamiento de tus esquejes. Y ya después de pasado este tiempo, simplemente lo que vas a hacer es plantarlo en el semillero o en la bandejita o en donde tengas. ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Un sustrato muy aireado, un sustrato rico en nutrientes y que no sea pantanoso. ¿Cómo vamos a preparar este sustrato? En mi caso utilizo la gallinaza con tierra negra mezclada con cascarilla de arroz. La gallinaza que yo utilizo también tiene cascarilla de arroz. Eso hace que el sustrato quede aireado y tras de eso quede abonado. Lo mezclo en partes iguales y, como pueden notar, queda un sustrato muy suavecito, muy suelto, para nada pantanoso. Eso lo que va a hacer es facilitar que cuando el tronquito suelte sus raíces no se estanque, sino que crezca con libertad las raíces.
las vas a tener en un lugar al exterior y no sabes controlar el riego o no sabes controlar cuánta agua le cae, puedes colocar en el fondo del semillero carbón natural, ese que utilizan para la cocina, para los asados. Eso sí, verifica que no tenga ningún agente inflamable, o sea gasolina o así, sino que sea totalmente natural, y lo puedes utilizar para evitar de que se acumule la humedad en tus semilleros. Listo, entonces ahí ya tendríamos casi todo claro, terminado. Lo último sería cada cuánto regar. Bueno, nuestras suculentas que ya tienen un sistema de raíz, que las reproducimos fue por medio de hoja, las debes regar aproximadamente de 1 a 2 veces a la semana. En mi caso la riego 2 veces a la semana. Vivo en Medellín y tengo un ambiente aproximado de 26 a 28 grados centígrados, para que más o menos se hagan una idea, pero esto depende mucho del ambiente donde tú vivas. Eso sí, deben mantenerse hidratadas, más no encharcadas, que es algo muy importante. Y los del esqueje, bueno, depende. Normalmente no los suelo regar la primera semana después de haberlos plantado, para evitar que se pudran. Y después de pasado más o menos de 5 a 7 días ya le hago un riego normal de 2 veces a la semana. Eso es todo lo que debes hacer. Después de pasado este tiempo, ya depende de cómo vayan creciendo tus suculentas, ya puedes irlas pasando luego a maceticas y así tendrás muchas suculentas de tu propio jardín. Entonces eso era todo. Espero que hayan quedado muy claro cada uno de los puntos que queríamos enseñarles. Cuéntenme en los comentarios de abajo cómo hacen ustedes para reproducir sus suculentas, si tienen este tipo de negocio o este tipo de trabajo. ¿Qué consejos nos pueden dar de pronto para enraizarlas más fácil o qué podríamos mejorar? Queremos aprender de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden que tenemos videos todas las semanas. Seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram y suscribirse a este canal si quieren seguir teniendo videos como este. Sin ser más, no se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao!